Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy una pequeña escena que prepara el terreno para la confesión de fe de Pedro, que viene ya dentro de poco. Su foco es el interrogatorio de Herodes Antipas a propósito de la identidad de Jesús. Él, a través de una serie de preguntas, saca a la luz su interés por entender quién es Jesús. Y al mismo tiempo, aquí viene la relectura del texto, saca a la luz el por qué nosotros también buscamos a Jesús, por qué nos interesa. ¿Es mera curiosidad o es una señal de apertura real para descubrirlo a fondo? Pues resulta que la pregunta por la identidad de Jesús, ¿quién es realmente Él?, ya había resonado antes en boca de los adversarios, cuando Jesús comenzó a hacer cosas diferentes, cuando Jesús comía con pecadores y publicanos. También la pregunta ha salido en el capítulo 7, primero en el capítulo 5, versículo 21, luego en el capítulo 7, versículo 49, y también en el capítulo 8, versículo 25. Los discípulos en medio del lago preguntan quién es este. Por parte de Herodes Antipas, vemos que resultan tres opiniones que llegan de fuera, de parte de la boca del pueblo, hasta él, y que se focalizan en la estatura profética de Jesús. No es Juan Bautista que haya resucitado. De alguna manera es un nuevo Elías. Recordemos la resurrección del hijo de la viuda, que asemeja a Jesús a Elías. Tampoco es un antiguo profeta que haya regresado del mundo de los muertos. Entonces, ¿quién es Jesús? Quien viene leyendo el Evangelio de Lucas ya conoce la identidad de Jesús y tiene materia suficiente para dar una buena respuesta. Desde el relato de la anunciación del ángel Gabriel a María, se ha dicho quién es Jesús. En Lucas 1, 32 y 35 se ha dicho que es el Mesías Rey, pero también es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Santo. Sin embargo, el intento de la gente por identificar a Jesús con Juan Bautista, con Elías o con uno de los profetas, siempre un método comparativo, lo que logra es intrigar más a lo largo de este relato, pero deja abierta la pregunta: ¿quién es realmente Jesús? Es la pregunta más importante, es lo que llamamos hoy en los estudios bíblicos la pregunta cristológica. Y es que a partir de las enseñanzas, de las sanaciones, del acercamiento de Jesús a un mundo dolorido, la multitud no puede menos que concluir que al menos es un profeta. Claro, Jesús mismo también ya se había presentado como profeta.
en Nazaret, en la sinagoga. Cuando dijo que un profeta no era bien recibido en su tierra, estaba hablando de él. Y no es incorrecto decir que Jesús sea un profeta, pero él es mucho más, y es aquí donde la cuestión va abriendo cada vez más y más el horizonte. Pues bien, los tres pareceres acerca de Jesús que se colocan sobre la mesa, que tiene al frente Herodes Antipas, se van a repetir antes de la confesión de fe de Pedro, en este mismo capítulo 9, en el versículo 19. El punto es que el evangelista Lucas nos dice que Herodes Antipas estaba perplejo, y que esto lo llevó a querer ver a Jesús. Él quería entonces comprobar en directo lo que se decía de Jesús, quería ver a Jesús. Pero esto no va a ocurrir sino hasta la pasión de Cristo, en el capítulo 23, versículo 8 de este evangelio. Pero va a servir de poco, ¿saben? Porque Jesús delante de él se va a quedar callado y no va a satisfacer su curiosidad. Herodes le va a pedir que le haga milagros, y Jesús se queda quieto. Esto va a desesperar a Herodes el Grande, quien reacciona con violencia y le hace mofa, y finalmente le pone un vestido blanco brillante, que es casi un vestido de carnaval, es una burla, y lo manda para atrás, donde Pilato. Bueno, con todo y esto, volviendo a nuestro pasaje de hoy, en este punto el retrato de Herodes queda como que en suspenso. El narrador de Lucas evita entrometerse y dar cualquier calificativo sobre el sentido de la búsqueda personal de Herodes, colocándole adjetivos o adverbios. Como los demás, también el rey se interroga a propósito de Jesús, se deja inquietar por Jesús, y esto es lo que finalmente importa. Pero pienso, si me permiten, que esto podríamos todavía analizarlo un poquito más. ¿Qué enseñanza nos deja este breve pasaje de hoy? Subrayemos la pregunta de Herodes, retomemos. Entonces, ¿quién es este? Después de hacer el repaso de las posibilidades, ¿quién es este? Es la pregunta que surge de cada encuentro que relata el Evangelio. Y en este sentido, Herodes también nos personifica a nosotros. También ocurre que de vez en cuando yo mismo me encuentro haciendo preguntas e intentando respuestas cuando veo lo que Jesús dice y hace. Es lo que le ha ocurrido a los discípulos cuando descubren los rasgos de su maestro, rasgos que inmediatamente escapan a su comprensión. Es lo que ocurre con la muchedumbre que rodea a Jesús y que asiste a los milagros. Esta muchedumbre que es beneficiaria de gestos que curan heridas, que sacian el hambre, o cuando escuchan de él palabras que sugieren una nueva forma de ver las cosas. Es lo que le ocurre al mismo Juan Bautista, cuando percibe que Jesús no confirma sus expectativas. ¿Eres tú el Mesías?, le manda preguntar. Pregunta extraña porque él lo había bautizado, ya lo había indicado. Entonces, cuando uno repasa el Evangelio, uno descubre que la forma de preguntar es parecida. ¿Quién es este Jesús? Pero las respuestas, los resultados, mejor, no son los mismos. Herodes lo expresa animado por una actitud de curiosidad, nos dice Lucas. Una curiosidad, un tipo de curiosidad, que por cierto se queda solamente en eso, curiosidad. No le permite introducirse en la comprensión profunda de este hombre de quien oye cosas extraordinarias. Y es que no basta con ser curioso,
para crear las condiciones para un verdadero encuentro con Jesús. Lo sabemos bien, porque nos ocurre también lo mismo en nuestras relaciones. La última línea del Evangelio nos deja a nosotros también una inquietud. Dice el narrador, y Herodes estaba tratando de ver a Jesús. Intentaba verlo. Pero atención, ¿quién lo quiere ver? Es el rey. Lo hace por necesidad de ejercer el control, de asegurarse de que nada se escape a su alcance como gobernante. Herodes simplemente no se siente cómodo con Jesús. No se siente bien cuando algo o alguien golpea su delirio de omnipotencia. Podríamos compararlo con otro hombre que más adelante va a intentar hacer lo mismo, que quiere ver quién es Jesús. Se llama Zaqueo. Los términos en el Evangelio son los mismos. Lo mismo que se dice de Herodes se dice de Zaqueo. Ambos querían ver a Jesús. Pero ¿qué diferencia hay entre el deseo de uno y el interés del otro? En el caso de Herodes, aún gotea de las manos la muerte de Juan Bautista, una cabeza cortada. Él quiere ver a Jesús, pero en el fondo le golpea todavía la conciencia del asesinato de un profeta. A este mismo Herodes, Antipas, Jesús, en el capítulo 13, lo va a señalar como un zorro. Vayan y díganle a este zorro. Es la razón que Jesús manda a través de los fariseos que llegaron allá a decir, mira, Herodes te está buscando. Y Jesús dice, vayan y díganle a ese zorro. Cuando él se sintió acusado, denunciado, cuando el gobernante se sintió acusado por el profeta, ¿qué hizo? Lo mandó decapitar, aniquilar, destruir. Es triste. Tú tenías la oportunidad de convertirte, de cambiar de actitud para el bien tuyo y del de todos. ¿Y qué haces? Borrar de por medio a aquel que te denuncia. Y cuando aparece ahora de nuevo alguien que atormenta su conciencia, se pregunta, ¿quién será ese nuevo enemigo que le está pisando los talones? Y posteriormente, como ya lo recordábamos, durante la pasión, tendrá la oportunidad de mirar a Jesús de cerca. Pero no será esa mirada que capta en profundidad a Jesús. Él simplemente ve a un enemigo. Él ve sin comprender, sin abrirse, sin descubrir. En esa circunstancia incluso lo va a tratar como a una cosa, como a un objeto. Le va a pedir que satisfaga sus ganas de ver milagros. Hágame un milagrito. Y Jesús nada, se queda quieto, calladito. Lo que Herodes quiere es algo de lo que él pueda disponer según su voluntad. Un gobernante controlador. Y Jesús, en ese Viernes Santo, en la mañanita de ese Viernes Santo, en su presencia, no le da ninguna respuesta, no le satisface la curiosidad, porque lo que hay en Herodes es solamente un picor de novedad, no una señal de voluntad de cambio de vida. Él no está interesado en renovarse, solo quería prodigios, no salvación, ni siquiera teniéndolo al frente, ni siquiera teniéndolo delante de su nariz, va a descubrir quién es Jesús realmente. Herodes está intrigado por este hombre, pero no puede ir más allá del dicen, más allá de los decires, de los rumores.
Es incapaz de descender del trono de sus suposiciones para dar el paso de ir realmente hacia el otro. En esto reproduce, y no poco, los rasgos de su papá, Herodes el Grande, aquel que envió a los magos a comprobar si aquel niño recién nacido era el rey, y les pedía que lo mantuvieran informado. Esto es terrible. La información, un control a través de la información. Y es la actitud de quien está informado sobre los hechos, pero no para ayudar, sino para matar. Herodes, sin embargo, siente que este tipo de acercamiento a Jesús no es suficiente. Compararlo con otros, como hace la gente, Juan Bautista, profeta, resucitado, nuevo Elías, todo esto simplemente lo acerca un poquito, pero no lo lleva a descubrir la novedad, la identidad propia de Jesús. Solo releerlo de acuerdo con categorías pasadas, como se hicieron algunos y como se ha hecho siempre, confundiéndolo con otros. Se parece a, pero no llega al realmente quién es. Jesús de Nazaret, al fin y al cabo, debe leerse no desde el pasado, sino desde el presente, desde su aquí y ahora, desde su novedad absoluta. Herodes comienza a hacerlo, trata de hacerlo, pero sin la voluntad de recibirlo como Jesús es. Es que a él no le interesa a Jesús. Lo que le interesa es la fama que rodea a Jesús y de la cual él quisiera apropiarse. Herodes tiene miedo de que Jesús empañe su personalidad haciéndolo ensombrecer. Tiene miedo de que uno le diga la verdad como gobernante corrupto. Una vez más, está preocupado Herodes por el ejercicio de su poder, al igual que su papá, hijo de tigre sale pintado, dicen por ahí. Un poder que la gente parece otorgar en términos de popularidad a este maestro de Galilea, y de lo cual Herodes ahora quiere apropiarse. Herodes es la figura de quien tiene una verdadera dificultad para encontrarse a sí mismo en su verdad y para dejarse encontrar por Jesús y su evangelio. Él está en un estado de confusión, es el retrato, la caracterización que hace el evangelio de hoy. Un hombre en estado de confusión que oscila entre el no saber qué pensar y el intentar ver. Bueno, todo esto es para que nos hagamos también nosotros la pregunta. Hoy hemos hablado harto de Herodes, pero este evangelio nos habla de nosotros. Y yo, ¿por qué busco al Señor? ¿Quién es Jesús realmente para mí? ¿Soy sencillamente un curioso? ¿O realmente quiero entrar a fondo en el misterio de Jesús de Nazaret que me transforma y me salva? Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.